Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias porque hoy estamos recordando este sacrificio de tu Hijo en la cruz. Gracias porque tú nos diste vida, Señor, nos diste vida en abundancia, Señor. Y queremos pues agradecértelo, Señor, y hoy al abrir tu palabra, Señor, que tu mensaje cala hondo en nuestros corazones, Señor. Te pedimos que nos bendigas, Señor, que nos guardes, que podamos ponerla en práctica, Señor, y que seas tú el centro esta mañana, Señor, como lo ha sido durante estos momentos, Señor, de alabanza, Señor. Gracias por cada momento, Señor, por cómo hemos recordado también tu sacrificio, Señor. Gracias por todo. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hubo un tiempo en el que el mundo parecía estar bien, pero no lo estaba. Una enfermedad comenzó a extenderse, silenciosa, invisible, imparable. Al principio nadie le daba importancia. Era algo leve, decían. Se pasará, pensaban, pero no se pasó. Creció, avanzó y empezó a consumir a las personas por dentro. No importaba quién eras, daba igual tu estatus social, ni cuánto tenías, ni lo fuerte que parecías. Todos estaban enfermos. Algunos lo negaban, otros aprendían a convivir en ello, otros se distraían para no pensar en lo inevitable. Pero la verdad seguía allí. Nadie podía escapar, hasta que un día ocurrió algo inesperado. Se encontró a un joven, uno solo en todo el mundo. Su sangre estaba completamente sana, pura, sin rastro de la enfermedad. Los expertos no podían explicarlo, era diferente, único. Entonces surgió la esperanza, porque su sangre podía ser la cura, la única cura. Pero había un problema. No se podía copiar, no se podía fabricar, no se podía producir en masa. Solo había una forma de salvar a la humanidad, y era una forma que nadie quería aceptar. Ese joven tenía que morir, y de repente el mundo se quedó en silencio. No sé qué te parece esta historia. A lo mejor habrás dicho, ostras, esta historia es un poco dramática, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que refleja una realidad. Quizás al oír este fragmento de esta historia, a lo mejor te sugiere o te recuerda, ¿no? Cuando antes se ha nombrado también, ¿no? Cuando pasamos el tema de la COVID, ¿no? Y estuvimos pues pasándolo mal y gente estaba enferma. Pero si nos vamos a la historia, y a la historia me remito, hay una situación dramática que no deja de ser real. Hoy hablaremos de alguien que siendo inocente sacrificó su vida por nosotros. Nosotros teníamos una enfermedad incurable. Y estoy hablando de Jesús, y sabéis que estoy hablando de él. Y es alguien, Jesús, que impactó a los que tenía a su alrededor. Porque cuando Jesús estaba, algo pasaba. Si había gente a su alrededor, podía ser que reaccionase positivamente, y también pudiese ser que no reaccionaran positivamente, pero sí que sabemos que donde estaba Jesús, la gente salía impactada. Y sabéis lo más fuerte, que generación a generación se ha ido transmitiendo este impacto. Jesús va cambiando y va transformando vidas a lo largo de la historia. Y si vamos a mirar en la historia de la humanidad, podemos ver muchos momentos históricos que han pasado, que han marcado quizás un antes y un después en la historia. Por ejemplo, hablamos de la revolución industrial, hablamos de la llegada del hombre a la luna, aunque tuvieron sus detractores también, diciendo que eso no podía haber pasado. El descubrimiento de Internet también. Qué invento más grande, ¿no? El hecho de que yo me puedo comunicar con otra persona que está en otro país y podemos hablar como que estuviésemos en casa, ¿verdad?
De hecho, estos son unos hechos bastante importantes y hay muchos que han pasado a lo largo de la historia. Si vemos la Escritura, veremos cómo Dios va hablando a través de personas en concreto. Hemos cantado la última canción, hemos nombrado un montón de personajes bíblicos que ellos pasaron por situaciones en las que Dios le habló en medio de la adversidad, en medio de una situación. Luego también vimos que a través de los profetas Dios también les habló para transmitir un mensaje. Dios a lo largo de la historia ha estado interesado en el ser humano, sabiendo por todo lo que él estaba pasando. Pero hay un momento en que en la historia Dios irrumpe drásticamente en nuestro mundo y es cuando llega Jesús aquí en la tierra. En Hebreos 12, versículo 1, también nos habla que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo. Así que podemos ver cómo Jesús es el que irrumpe en la historia por ti, por mí, por amor. Y para ello vamos a adentrarnos en los últimos momentos de la vida de Jesús, estando aquí en la tierra. Y vamos a leer el libro, vamos a abrir por el Evangelio de Mateo, capítulo 27, del 27 al 54. Algunos los saltaré para no que estemos aquí hasta al juicio final. ¿Vale? Versículo 27. A continuación, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le echaron encima un manto escarlata. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincaron la rodilla delante de él y se burlaban, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Le escupían y lo golpeaban en la cabeza con la caña. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarlo. Al salir, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Después de crucificarlo, los soldados repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Versículo 38. También crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y meneaban la cabeza diciendo: «Tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz». De la misma manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, los fariseos y los ancianos, se burlaban de él y decían: «A otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios». Del mismo modo lo injuriaban los ladrones que habían sido crucificados con él. Desde el mediodía hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Cerca de las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz: «Elí, Elí, lama sabactani», que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 50. Y Jesús, tras haber clamado otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de creyentes que ya habían muerto se levantaron. Después que él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, dijeron llenos de miedo: «Verdaderamente, este era Hijo de Dios». Hasta aquí el texto bíblico. Y cuando vamos a esta parte, y el primer punto que os quería compartir es que Jesús fue humillado. Estamos en una sociedad en la que ser vulnerable no está bien visto. Estamos en una sociedad que lo que importa es lo que tienes, lo que vales.
vivir una vida de Instagram, de redes sociales, donde todo es correcto, donde todo es bueno, pero el ser vulnerable no está de moda. Vulnerable, ¿qué significa? Quiere decir que alguien puede ser herido, dañado o afectado física o moralmente. Podemos decir que Jesús, siendo Dios, se hizo vulnerable por nosotros. Se hizo como uno de nosotros y eso incluyó experimentar dolor y sufrimiento, tristeza. A lo largo de su vida, Jesús experimentó tristeza. ¿Os acordáis cuando se murió Lázaro y tuvo que estar allí? Y tenemos un versículo, ¿verdad? Que dices que es el versículo más corto de la Biblia, donde dice, Jesús lloró. Jesús experimentó rechazo, experimentó dolor, pero sobre todo lo experimentó con mucha más intensidad al final de su vida en la tierra. Y seguramente que nos podemos preguntar, y nos vienen preguntas al leer este texto, pero ¿por qué tuvo que sufrir todo esto? Porque a veces queremos o creemos que Jesús es una especie de superhéroe, como en las películas de Marvel, en las que puede acabar con todo lo que hay a su alrededor. Podemos llegar a pensar que Jesús podía haber parado todo aquello. ¿Lo podía haber hecho? Sí, es cierto, lo podía haber hecho. Pero siendo todopoderoso, Él se mantuvo firme con un objetivo claro. A veces nos hubiese gustado ver aquel Jesús, ¿no?, que con la ira tiró aquellas paraditas que se habían montado en el templo, pero no fue así. Dice en Isaías 53:7, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Jesús fue obediente y obediente hasta el final. Tenía un objetivo claro y era salvar a la humanidad, salvarte a ti, salvarme a mí, por amor. Así que, como he dicho, no estamos delante de una película de superhéroes, estamos delante de una historia cuyo motor real es el amor. Y recordamos muchas veces, algunos nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Quizás otros no. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Imagínate hasta qué punto ama Dios al mundo. Y cuando habla de mundo no habla del globo terráqueo, sino de las personas en las que habitamos allí. O sea, tú, yo, todos nosotros, seas como seas, Dios te ama. Y te ama hasta tal punto, dice en Juan 3:16, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el motivo por el cual Jesús aguantó hasta el final. Estamos delante de una historia quizás que entristece, y es verdad, pero también nos da esperanza a los seres humanos. Y hay un hecho muy triste. Allí en el pretorio, cuando es burlado y es objeto de burla por parte de los soldados del gobernador. No sé si alguna vez te has sentido mal porque gente se ha metido contigo. A veces pasamos por situaciones difíciles en que la gente se burla de los demás. Y sin ir muy lejos, en las escuelas se vive el tema del bullying, ¿verdad? Y también en el trabajo, el moving. ¿Cuánta gente está pasando por momentos de ansiedad, momentos en los que no puede más porque hay gente que está burlándose, que está humillándose? Pensar que Jesús pasó por todo esto nos lleva consuelo y nos da consuelo. Pensar también que Él soportó todo esto por cada uno de nosotros. Y a veces, y lo estábamos diciendo, a veces estamos muy acostumbrados, lo oímos cada domingo, domingo tras domingo, pero tenemos que sorprendernos delante de la palabra de Dios y lo que Jesús ha hecho por nosotros. Así que pasa Jesús por un momento de humillación, hasta tal punto que los guardianes, los soldados del gobernador, lo humillan hasta tal forma que lo desnudan. Le ponen un manto. Imaginaros por un momento, empiezan a hacer como una caricatura
de lo que Él verdaderamente es. Él es el Hijo de Dios, es el Hijo del Rey. Y entonces, en lugar de ponerle una corona, le ponen espinos encima en su cabeza. En vez de darle un cetro, le dan una caña. En lugar de darle un beso, que se le da un beso real a los reyes, se le escupe. ¿Quién sería capaz de soportar todo esto? Jesús tenía muy claro cuál era su destino, cuál era su cometido. Él siempre tuvo la mirada en el Padre y en su voluntad. A lo largo de la historia podemos ver muchos hechos en los que Él se somete al Padre. Ya de pequeño, cuando tenemos un caso en la Biblia, cuando Él tenía 12 años, que se le acercan los padres y le dicen, ¿dónde estabas? ¿Dónde te habías metido? Y Él dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Toda su vida terrenal había estado sometido al Padre, consultando cuál era su voluntad. Incluso hasta llegar al final, antes de sufrir, estando en el huerto de Getsemaní, como sabéis, Él dijo a su Padre, dice, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esta es la voluntad del Padre, que implicaba morir por cada uno de nosotros en aquella horrible cruz. Y quizás nos podemos preguntar, ¿vivimos bajo la voluntad de Dios? ¿Estamos en contacto siempre con Dios en los momentos buenos, en los momentos difíciles, en los momentos de rechazo, en los momentos de angustia? Tenemos que descansar y saber que Jesús nos entiende, porque Él ha pasado por lo mismo que nosotros. Pero lo que está claro, que Jesús soportó las burlas y la humillación por ti, por mí, por amor. Recuerda Juan 3:16. Y aquí entra un personaje fabuloso. Entra un personaje que es Simón de Cirene. Simón de Cirene, a partir del versículo 32, nos habla que es obligado a llevar su cruz. No se sabe con certeza de quién se trataba. Se cree que era africano porque Cirene estaba situada en la actual Libia. Venía del campo, venía del trabajo y se encuentra con aquella situación. Muchas veces podemos encontrar a Dios, podemos encontrar a Jesús en lo cotidiano, en el día a día. En el día a día podemos encontrar a Jesús y es donde lo encuentra Simón de Cirene. Sabemos por el Evangelio de Marcos que Simón tenía 2 hijos, que eran Alejandro y Rufo, y estos eran cristianos. Quizás podemos entender y podemos llegar a pensar que su vida fue transformada por aquella situación. Imaginaros por un momento que estuvierais en el lugar de Simón de Cirene. Quizás ver a Jesús hacia el camino a la cruz, tambaleándose, sufrir, oír sus quejidos causados por los latigazos que había recibido, ver cómo su cuerpo se tambaleaba entre la humanidad, oír también las burlas, los empujones. ¿No transformaría tu vida? Cuando Jesús está en la ecuación, las vidas son transformadas. ¿Sabéis una cosa? Simón de Cirene en un principio es obligado a llevar la cruz de Jesús. Y podemos pensar, ¿no? Dice la Escritura que dice porque veían que Jesús no podía aguantar, no podía soportar la cruz. Pero no es porque tuviesen miedo a que, o tenían simpatía con Jesús, sino simplemente porque lo que no querían era que no aguantase antes de llegar a la cruz. Imaginaros hasta qué punto la crueldad humana. Y si nos vamos a Isaías 53, hablando del siervo sufriente, donde dice varón de dolores, hablando de Jesús, dice varón de dolores y experimentado en quebrantos. Así que tenemos en Jesús un modelo de sufrimiento. Él sabe por lo que estás pasando, por la situación en la que tú te encuentras en este momento. No sé en la que estás, el Señor lo sabe. Y Él te entiende. ¿Cómo reaccionamos delante también de las personas que lo están pasando mal? ¿Somos como Simón de Cirene, llevando la cruz de los demás? ¿Les ayudamos? ¿Les amamos? C.S. Lewis dijo una vez, si la cruz que cargas no te enseña a amar, no es la misma de Cristo.
En el versículo 33 le dan a probar vinagre con hiel. El vinagre con hiel era una bebida que lo que hacía era mitigar el dolor, hacer que fuera más fácil manejar el cuerpo de un prisionero. Pero Jesús lo prueba y lo rechaza. ¿Y por qué? Te puedes preguntar. Él no quería estar inconsciente. Él quería sentir todo el dolor. Él quería experimentar sus 5 sentidos a flor de piel por ti. Saber en qué consistía todo eso. Y los 5 sentidos de Jesús estarían allí representados. El gusto, rechazó el vinagre, probó el vinagre con hiel y lo rechazó por amor a ti. El tacto, sintió plenamente los clavos, los golpes, la corona de espinas clavada en su sien por amor a ti. La vista también, él pudo ver el sufrimiento de los que estaban a su alrededor, la burla de la gente, y todo por amor a ti. El oído, escuchó los insultos, los llantos, las palabras, por amor a ti. El olfato, el ambiente de la muerte, la sangre, el sudor, todo lo que conllevaba la ejecución, todo por amor a ti. Así que su entrega fue total. ¿Y por qué? Porque nos ama con locura. No hay otra explicación que el amor. Dios nos ama con locura. Y que Jesús es crucificado. Es curioso cómo los evangelios se centran más en el motivo por el cual es la crucifixión que en el hecho en sí, en todo el proceso. En comentarios bíblicos podemos encontrar cómo era este proceso. Pero lo importante, a veces hemos visto, ¿no?, alguna película, se estrenó en el año 2004 la película La Pasión de Cristo, en la que pudimos ver todo el dolor que experimentó, que pudimos imaginar. Pero ¿sabéis qué pasa? Que una película jamás será capaz de demostrar el dolor espiritual, el dolor emocional que sintió Jesús estando en la cruz, porque cargó en él el pecado de todos nosotros. Sabéis, también Jesús estaba en un sitio en el que estaban 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Él estaba ocupando el lugar de Barrabás, como sabéis. Pilato había dicho al pueblo: ¿a quién queréis que suelte? Y ellos preferían que soltase a un criminal antes que a Jesús. Pero en lugar de Barrabás, Jesús estaba ocupando tu lugar y el mío. Estaba ocupando nuestro lugar. Jesús fue el sustituto. Es el que pagó nuestro pecado. Él, siendo inocente, pagó las culpas. ¿Y qué es el pecado? Es la enfermedad de la cual estábamos hablando al principio en aquella historia. Es la enfermedad que nos separa de Dios. Es la rebelión. Si vemos en Génesis ya con el ser humano, que antes tenía una relación personal con Dios, y aquella relación se rompe. Pero Dios nos ama. Y Dios busca y tiene un plan para nosotros. Y es enviar a su Hijo. De una forma gratuita, dice, nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. Imaginaros por un momento que yo robo un banco y me pillan, seguro que me pillan, porque se lo hace otro, a lo mejor no, pero a mí me pillan. Y voy a juicio y me llevan y estoy allí y luego aparece Pedro Reina, y me dice: yo voy a cargar tus culpas, yo voy a ir a la cárcel en tu lugar. Me está diciendo que sí, lo tienes claro, ¿no? Pero imaginaros por un momento que es así. Imaginaros por un momento. Yo quedo libre. Mis deudas delante de la sociedad quedan liberadas, pero yo era el culpable. Yo era el que tenía que pagar las consecuencias. Pero Pedro está pagando por mí. Es lo mismo que hace Jesús con nosotros muriendo en la cruz. Nosotros deberíamos estar allí. Nosotros tendríamos que estar en la cruz allí muriendo, porque es el pago de lo que habíamos cometido, que era desobedecer a Dios. Así que Jesús fue crucificado por ti, por mí, por amor. Pero no acaba aquí. Jesús
estando en la cruz, es tentado. Aún así, ya al final de su vida en la cruz, es tentado, es increpado. Le dicen, incluso le dicen que es capaz, que no ha cumplido la promesa de destruir el templo y construirlo de nuevo. Pero Jesús estaba hablando de su cuerpo. Ya lo hablaremos y lo comentaremos el domingo que viene acerca de la resurrección, pero él estaba diciendo que al tercer día iba a resucitar. Y seguidamente empiezan a tentarle y usan la misma fórmula que cuando Jesús fue tentado en el desierto: si eres hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, sálvate, baja de la cruz. ¿Lo podía haber hecho? Sí. ¿Pero por qué no lo hizo? Por nosotros, porque tenía el objetivo claro: iba a morir por nuestros pecados. Juan 3:16, por amor a ti y a mí. Sabéis, el desierto que experimentó Jesús, dice la Escritura que fue tentado en todo, y aquello le capacitó para su vida, para su ministerio, y también le capacitó para su muerte. Muchas veces necesitamos y a veces no entendemos por qué pasamos por desiertos, pero a veces pasamos por desiertos para que el Señor nos muestre su plan y para que nos capacite para en momentos más difíciles poder afrontar la situación que sea. Así que nos encontramos donde escribas, fariseos, ancianos menospreciaban su poder. Le decían que es capaz de salvar a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. Versículo 42 dice: si es el Rey de Israel, que descienda de la cruz y creeremos en él. ¿No suena? Es la misma pregunta que se hace hoy el ser humano que no cree en Dios. Si viene, si se manifiesta, yo creeré. Yo creo que primero esto lo dicen porque dicen no se me va a presentar, ¿no? Pero estamos en una sociedad en la que vivimos por la vista. Vivimos por lo que hay, por lo que vemos a nuestro alrededor. Y nos creemos que quizás en esta sociedad a veces nos creemos que Dios es como un genio del Aladín, ¿no? Que cumple los deseos. Pero nada más, nada lejos de esto, sino que Él es un Dios de amor y que se manifiesta sobre todo en aquellas personas que depositan en Él su esperanza. Y podemos ver que Jesús vence a las tentaciones en la cruz con el claro objetivo de salvarnos, de limpiarnos de nuestro pecado. Y después de 3 horas de oscuridad, es Jesús cuando clama a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con esta frase podemos entender, o podemos llegar quizás a entender un poco cómo Jesús experimentó esta separación. Dios, el Padre, había estado presente y estaba presente en todo el plan, pero Él, por primera vez, Él había estado en comunión con el Padre siempre a lo largo de su vida. Pero hay un momento, en este momento, en la cruz, Él experimenta lo que experimenta el ser humano apartado de Dios. Y lo hace, y permitirme que me repita, por amor a ti y por amor a mí. Dice en Romanos 5:8, que dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando Jesús muere, pasan cosas extraordinarias. Hay grandes acontecimientos, grandes cambios. Y uno de ellos es que el velo del templo se rasgó en 2. En el tiempo de Jesús, el templo de Jerusalén estaba dividido en 2 partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Y sabéis, el lugar santísimo es donde estaba la presencia de Dios. Y nadie podía acercarse a aquella presencia. Solo podía ser el sumo sacerdote una vez al año para traer un animal y para que expiase el pecado de todos los demás, para limpiarlo. Pero Jesús al morir está rompiendo eso. Dice que se rompe el velo en 2. Y eso solo puede hacerlo Dios.
Y esta separación de Dios y los hombres desaparece. Eso hace que tú y yo podamos acudir a Dios por medio de este sacrificio de Jesús, que es un sacrificio, como os ha dicho esta mañana, completo. Antes, cada vez que cometían un pecado, tenían que sacrificar un animal. Ahora no. Jesús ha hecho un sacrificio completo para que tú y yo podamos acudir a Dios, podamos hablar con Él y decirle cómo nos sentimos. Y acaecen otros hechos sobrenaturales también. Hay un terremoto. Hay gente que cobra vida, en plan Walking Dead, si me queréis decir, ¿no? Pero lo que llama la atención y lo que os he dicho antes es que cuando Jesús está en la ecuación, se transforman vidas. Jesús cambia vidas y lo sigue haciendo hoy. Y hay el centurión romano que dice, verdaderamente era el Hijo de Dios. Estamos delante de alguien que reconoce, no tan solo por lo que ha pasado a su alrededor, pensar que él estaba harto de llevar gente, de llevar prisioneros a ser crucificados, y ve en Jesús algo diferente. Ve su humildad, ve su comportamiento, ve que no tiene nada que ver con lo que los demás habían sido, los demás prisioneros. Nadie como Jesús. ¿Y quién decimos nosotros que es Jesús? ¿Es el Hijo de Dios? ¿O puedes llegar a pensar que quizás es un impostor? Pensar todo lo que hicieron los discípulos estando con Jesús. Si Jesús hubiese sido un impostor, los discípulos no hubiesen muerto por él. Nadie muere por una mentira. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Dios nos creó para tener una relación personal con Él, como en el principio. Nosotros rompimos el plan. El pecado rompió la relación. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, es decir, todos nosotros, toda la humanidad entera, están destituidos, están apartados de la gloria de Dios. Por nosotros mismos no podíamos hacer nada. No teníamos ningún método para poder llegar a Dios, pero el único que podía hacerlo es Jesús. Jesús es la solución a nuestro problema con Dios. Isaías también 53, versículo 4, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo vamos a responder a ese amor? ¿Vamos a reaccionar positivamente o no lo vamos a hacer? Dios lo ha hecho todo. Como hemos dicho, ha intervenido a lo largo de la historia, pero en un momento drástico envió a su Hijo para dar vida, para darnos vida. Tenemos aquí, Jesús es vida plena y abundante, y es así. ¿Lo creemos? Quiero terminar con la historia que he empezado. ¿Sabéis una cosa? El joven que era sano, dice, este joven tenía un padre y una decisión. No era una decisión fría, no era una decisión fácil, era su hijo, su voz, su risa, y aún así sabía la verdad. Sin este sacrificio no había esperanza. El mundo entero dependía de ello, pero hay algo todavía más profundo. El padre no lo hizo por obligación, no lo hizo por presión, no lo hizo porque no tuviera otra opción, lo hizo por amor. Amor a una humanidad perdida, amor a personas que ni siquiera sabían que estaban enfermas, amor a gente que incluso rechazaría la cura, y aún así decidió entregarlo, no porque fuera fácil, sino porque estaba demasiado, porque amaba demasiado como para no hacerlo. Y lo más importante es que el hijo también lo sabía.
y no huyó, no se resistió, no se echó atrás, se entregó voluntariamente la vida del único sano por todos los enfermos. Su sangre fue derramada y con ella nació la oportunidad de ser sanos. Parecía al final silencio, dolor, oscuridad, pero no lo era, porque de una manera que nadie podía explicar, la vida volvió. El Hijo resucitó. La muerte no pudo retenerlo, la enfermedad no pudo vencerlo. Y de repente la historia ya no hablaba solo de sacrificio, hablaba de victoria. Y de repente la historia ya no hablaba solo de, Y de repente la historia no hablaba solo de sacrificio, hablaba de victoria. Una victoria que confirmaba que la cura era real, que el precio había sido aceptado, que la enfermedad ya no tenía la última palabra, pero aún así no todos la aceptaron. Algunos dijeron, no la necesito, otros tal vez otro día, otros simplemente la ignoraron, pero aquellos que la recibieron, aquellos que creyeron, no solo comenzaron a sanar, comenzaron a vivir de verdad. ¿Quieres vivir de verdad? Te invito a que hoy, sin tardar, hables con Dios, reconozcas el sacrificio que hizo Jesús por ti en la cruz. Te invito a que, si es la primera vez que vengas, que estés con nosotros, con los ancianos de la iglesia y hables con nosotros y oraremos por ti. Dios transforma vidas. Cuando Jesús está en la ecuación de una vida, la transforma. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por este sacrificio, Señor. Gracias porque lo has dado todo por nosotros, Señor. Gracias porque tu Hijo es amor, tú eres amor, Señor. Gracias porque siendo pecadores, gracias porque habiendo roto esta relación contigo, tú has trazado un plan desde la eternidad, Señor. Gracias por todo, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás, Padre. Gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.